en Conexión Abierta. Todos los temas que atraviesan a la actualidad económica de Argentina y del mundo desde una perspectiva libertaria están en Demoliendo Mitos. Javier Milei te invita a derrocar los grandes mitos del análisis económico que tanto han contribuido a la decadencia económica, social y cultural del país. Si luego de tanta pasión puchiana te quedan fuerzas, el remate te llevará a conocer ramas insólitamente divertidas que te permitirán ver la realidad desde la óptica de un economista. Buenas tardes, estamos en Demoliendo Mitos, el programa de Javier Milei con Tomás Piquera, mi nombre es Gustavo Lázari. Bueno, vamos a hacer un programa movidito como el de la semana pasada. En un rato vamos a hablar con Javier, después tenemos otro entrevistado. ¿Cómo estás, Tomás? Todo bien. Bienvenido de vuelta a Argentina. Muchas gracias. Y no solo con tu tesis terminada, sino con un premio, así que impresionante. Sí, bueno, muchas gracias. Muchas felicitaciones. Muchas gracias. Contame, dame una línea fundamental. No, básicamente lo que sostengo en la tesis es que los bancos centrales, tanto en Estados Unidos como en Europa, fueron los causantes de la crisis del 2008. ¿Por qué? Porque en el año 2002 se decidieron a bajar la tasa de interés por debajo de su nivel natural, que fue lo que causó una expansión del crédito y un crédito que posteriormente no se podría pagar. Esa sería la línea principal de... ¿Y con eso hiciste tu tesis de doctorado en la universidad? No, de la tesis de fin de grado sería. Tesis de fin de grado, perdón. Con la Universidad CEU San Pablo. Entonces está un año de preparación, básicamente. Ya llevaba algún año de... Luego vamos a hablar como antipreus, hemos dicho. Entonces ha estado participando activamente en lo que es la defensa y en lo que es la fundamentación de la misma. Y se ha presentado ahora hace 2 semanas. Muy bien, te felicito. Felicitaciones, gracias, Gustavo. Y bueno, en parte nos sentimos... Tenemos una cuota aparte de la tesis porque elegiste en Argentina, que es una lección de desastre monetario. De hecho, hay una parte de política monetaria en la tesis y lo que hago es agarrar... Viniste al laboratorio perfecto para estudiarlo. Agarrar el ejemplo de Argentina y a explicar cómo la emisión monetaria causa inflación en este caso. Sí, yo antes te felicito. Gracias. Brillante y re bienvenido de vuelta a la gran ciudad. Gracias. Sí, antes de... Estamos en tiempo mundial y antes de hablar con Javier por teléfono, que ahora va a salir... quiero hacer 3 comentarios de la derrota argentina ayer que fueron muy interesantes. Yo sabía que cuando pasa algo así, primero que a veces a mí me pasa que hay mundiales que hincho más por Argentina que otros. Uh-huh. Este era uno, con lo cual el dolor es más grande cuando hacemos una macana de estas. Y siempre mi problema es cómo llego a casa y le explico a los chicos. No sé, tengo esa obligación paterna de darle alguna explicación racional. Entonces agarré a los pibes y le dije, miren muchachos, vamos a aprender de este tema. Vimos de vuelta el partido, tomando puntos, unos enfermos. Pero la cuestión es que primero el error tipo 2 se le da bien a Javier Milei solamente, ¿no? O sea, todo mal, ¿no? Si hacemos las cosas mal, es muy probable que las cosas terminen. La estadística va... y esto, para un chiquito de 10, 12 años, decir, che, loco, estudien en el colegio, porque si no estudian, lo más probable es que los bochen. O sea, no es lo más probable que aprueben. Y es lo que nos pasó, es la lectura que yo veía ayer, ¿no? O sea, una selección que entrenó mal, que hizo todo mal, que prefiere la política. Estos entrenadores tienen más fotos con Estela de Carlotto que entrenando. De los últimos años, a todos los entrenadores les pasa eso, desde Maradona viene eso. Y son huevadas, pero que afectan. Efectivamente, no entrenás y te pasa estas cosas. La segunda lección que saco es que el talento no alcanza. Messi es extremadamente talentoso y doy la vida por ese pibe, pero no te alcanza. Modric es menos talentoso, pero corrió más, la pidió más, y uno se fue festejando, otro se fue con la cabeza baja. Y la tercera lección, que la aplico directamente a la economía, es darnos cuenta cuando falla el sistema, ¿no? Si vos se la das 36 veces al arquero hacia atrás,
una te puede fallar. Yo te doy 36 veces, hago la misma acción con vos, de lo que sea, de entrenar un programa de radio, o de entrenar una tesis, o de darte una pelota para atrás. En una te vas a equivocar. En el caso del arquero, esa una es gol. Es una cuestión de estadística. Y en un juego como es el Mundial, no te la puedes jugar a ese 1%. Más allá de la responsabilidad, pero a veces siento que las sociedades tribales buscan esos culpables, esos fetiches, esos chivos expiatorios para descargar toda la ira que tenemos, ¿no? Y no miramos que lo que falló es el sistema. Te hago el parangón con la economía argentina. Tenés un banco central, un ministro, un presidente realmente brillante como Federico Sturzenegger, o por lo menos un buen economista y que mucho más que la macro a la perfección y mucho más que el promedio. Sí. Podría decir que hasta podría haber sido un buen arquero, pero lo obligaste a emitir y en una se te iba a caer la demanda de dinero. Sí. En una la economía te iba a explotar. O sea, la primera zafás, la segunda expectativa, la tercera lo que sea. En la 10ª fallaste. Y con el pobre Caballero hicimos lo mismo. O sea, el pibe fue un boludo, tiró la pelota mal, lo que vos quieras, pero le tiraste. El error en la pelota de Caballero es la pelota número 20. Sí. O sea, yo las conté, 22. O sea, en la 22, el pase número 22 para atrás falló. Sí. Iba a pasar. Hoy había memes por todos lados, los argentinos somos graciosos para la desgracia, ¿viste? Sí. O sea, vos fíjate que a la confiscación de depósitos la llamamos corralito, casi en un juego de nenes, ¿viste? y no sé si sabías, pero pasa que me apareció un juego de mesa llamado el corralito. Era muy bueno. Como el Monopoly del estilo, ¿no? Como el Monopoly, pero era muy interesante. Vos arrancabas con una guita al principio de año y ganaba el que a final del año tenía más, el que menos perdía. Pero bueno, y en el medio te confiscaban depósitos, ¿viste? Venía Papá Estado, te quitaban un poquito de impuestos por aquí. Pero era un juego impresionante, libertario total. Yo lo tengo, los chicos lo juegan, se recopan. Pero bueno, y hoy aparecieron las memes destrozando al error individual de una persona, sin pescarnos, sin percibir el error del sistema, ¿no? Y a la economía argentina le ha pasado con ganas muchas veces eso, ¿viste? O sea, es decir, nos concentramos en las personas, en los individuos, que son más o menos nefastos. No voy a andar santificando de todo tu muñeco. Pero no nos concentramos en lo que falla ese sistema, ¿no? Así que bueno, vos estás en el Mundial, estás contento. O sea, España está adentro, ¿no? O sea, me parece sí. O falta un partido, ¿no? No, porque con los últimos resultados creo que ya estaríamos adentro. Pero tampoco lo he visto demasiado bien. No, bueno, está bien. La economía española y en Europa en general va como España en el Mundial, que ni gana ni pierde, ¿no? Claro. Está ahí empatando, así que veremos qué pasa. O por lo menos gana, pero no gusta. Eso, un 1-0 muy tímido. Está muy bien. Así que bueno, yo me gusta sacar este tipo de lecciones de la cosa que nos pasa. En el fútbol es un gran tsunami de lecciones, porque no deja de ser un juego donde intervienen personas y la acción humana está absolutamente presente. Pero me quedé con esto, ¿no? Guarda que haciendo las cosas mal te puede salir mal. Y en la economía a veces estiramos el hacer las cosas mal esperando que el resultado sea mejor porque cambia el presidente y tiene expectativa y lo que sea. Y en el fondo terminás siempre en los mismos problemas. Es lo que pasa con jugar con expectativas futuras que no son certeras. Que te la puedes jugar a que todo salga bien, pero también te puede pasar que todo salga mal. Sí, y lo más probable es que te salga mal. Y cómo juega el espíritu tribal en eso, ¿no? Porque yo lo asigno mucho a eso. Hayek habla bastante de la sociedad tribal. Sí. Cómo esa cosa de, bueno, creo que va a andar mejor porque sí. Porque no tiene base racional, porque creo y porque quiero, y la voluntad tiene un rol, el deseo, digamos, una cosa muy, muy espiritual, tiene un rol muy importante. Y la realidad después se te impone un piñazo. De hecho, una prueba de que todo el mundo cree que todo va a ir bien es que normalmente lo que son las agencias tributarias, tanto en Europa como en Estados Unidos, suelen excederse en un 20% los ingresos, pero sin embargo lo que son es decir, piensan que van a ingresar un 20% más de lo que luego verdaderamente ingresan, y luego en lo que respecta a los gastos generalmente fallan en un 30% en una media de 10 años. Es decir, acaban gastando mucho más de lo que pensaban que iban a gastar. Y yo creo que con la economía pasa un poco eso. Hay que tener en cuenta muy sobre la mesa los datos que se tienen de verdad, no los que se creen que se van a obtener, porque al fin y al cabo tú haces las estimaciones sobre bases presentes y de nada te sirve
pensar que bueno, que puede venir el FMI y te va a salvar, sí, pero también pueden venir, igual que pueden venir buenas, pueden venir malas, y eso nadie te lo puede solventar. Y no deja de ser todas compradas de tiempo, digamos, ¿no? Exacto. Una prórroga de poco sirve con 10 jugadores. Exactamente. Vamos a un temita ahora, no sé si Leo lo tenés en punta. Tenemos una novedad nuevísima. Ya lo he visto por Twitter, me parece. A ver si nos hacen uno a nosotros. Destruyen al sistema, te matan a impuestos y los salarios se vuelven miserables. Me temo que mis nietos envidiarán al bienestar de Somalia. Desenmascarando la mentira keynesiana, de la noche a la mañana se terminará el falso dilema, dicho desde una poltrona, que a la gente no perdona y la lastimará. Se miente, hay que decírselo en la cara. Desenmascarando keynesianos con Javier Milei. Terminemos hoy con las porosas manos del poder. Desenmascarando keynesianos con Javier Milei. Estamos apoyando un nuevo rumbo para no volver ayer. Los gatos. Los gatos. Los gatos. Formidable. El falso dilema, dicho desde una poltrona, que a la gente no perdona y la lastimará. Que vos desde la poltrona hablás y decís, nunca administraste. ¿Para qué? Para que algún conjunto de bestias se pongan de espalda. Se miente, hay que decírselo en la cara. Desenmascarando keynesianos con Javier Milei. Terminemos hoy con las porosas manos del poder. Desenmascarando keynesianos con Javier Milei. Estamos apoyando un nuevo rumbo para no volver ayer. Los gatos. Los gatos. Los gatos. ¡Viva la libertad, carajo! Estás escuchando Demoliendo Mitos. Escuchando una canción que hizo @Fran_Cesaro, que ahora incursionamos en el ritmo de la cumbia, ¿no? Veníamos con baladas acústicas, después tuvimos rock, un panquito interesante, que después te voy a pedir si los tenemos, lo ponemos de vuelta porque es necesario en estos momentos, y ahora arrancamos con cumbia, desenmascarando keynesianos con Javier Milei. Déjame salir, conversemos un toquecito, un tema. Yo quiero salir un poquito de la macro y de la economía para un tema que esta semana pegó bastante en todo el mundo. Fue todo un revuelo en redes y en los medios, que es estas imágenes que salieron en Estados Unidos sobre el tema de los inmigrantes. Y creo que lo tenemos en línea a Martín Krause para hablar de esto. Martín, ¿cómo Gustavo. te va? Gustavo Lázari y Tomás Piqueras te molestan acá. Muy buenas, Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo te va, Martín? Bien, muy bien, muchas gracias. Pues ya hicimos las reflexiones mundialeras, así que ahora vamos a hablar de temas serios, Martín. Si no, no puedo hablar más del tema. No sé. Acá Tomás es español, así que está De hecho, agrandado, así que hay que Martín, aguantarlo. Nos da hemos para- conocido en la Universidad de Verano del Juan de Mariana, no te acordarás de mí, porque hace bastantes años, pero estuviste dándome clases. Qué grande, qué bueno, qué bueno. No sé si le debes guita, pero algo me hablaba, Martín. Hay unos euros, hay de deuda. Sí, Martín, ¿sabes cuál es el tema que quiero que conversemos? Sí. Viste que aparecieron esta semana imágenes de familias separadas, deportadas en Estados Unidos. Hoy medio que me enteré cómo era el asunto, ¿no?
en realidad está principio de tolerancia cero para migrantes que los consideran delincuentes por el solo hecho de cruzar ilegalmente una frontera, y como hay para los mayores un proceso penal, van hacia un lado, digamos, una suerte de cárcel, que no es una cárcel, y a los chicos los mandan a instituciones de salud, ¿no? Mientras dura esos 10, 15, 8 días de deportación. Me entero, yo quiero conversar este tema en lo amplio, no solo esta cuestión legal que nos impactó y las imágenes son bastante fuleras, pero me entero que viene de Bush, me dice ahora Tomás, pero ya con Obama había deportaciones, este tipo de cosas. Pero yo lo que quería reflexionar es todos estos movimientos migratorios que vemos en el mundo, y qué curioso que es de países con supuesta protección social a lugares donde no la tienen, especialmente estas personas, ¿no? Sí. Y digamos, yo me acuerdo que vos en viejas clases de Corbett me hablabas del voto de los pies, por eso quería que me reflexiones sobre el tema. Sí, bueno, vos viste que Trump ha sacado también la idea de construir un muro, ¿no? Y todos repudiamos los muros, pero hay que notar una diferencia, que es que hay algunos que construyen muros para que la gente no entre y otros los construyeron para que la gente no salga. Y la verdad que hay una diferencia en eso, ¿no? El muro de Berlín era para que la gente no saliera corriendo horrorizada de donde vivía. Y el otro muro es repudiable también, pero en ese sentido es diferente. Y lo que está reflejando, como vos bien decís, es que hay en el mundo un proceso que siempre está presente, por el cual, si bien no hay elecciones a niveles globales que en las que podamos votar acerca de cuáles son los mejores países, existen estas decisiones que la gente toma con los pies y se dirige de un lado para el otro. Vos encontrás haciendo fila en la embajada de Estados Unidos para obtener una visa, pero no hay nadie haciendo fila en la embajada de Cuba para obtener una visa. Lo cual también refleja cuáles son las preferencias de la gente, y normalmente lo que ocurre es que la gente quiere irse de lugares donde hay menos oportunidades a lugares donde hay más oportunidades, que en otras palabras también quiere decir se está yendo de lugares donde hay, porque la fuente de eso es donde hay muy mala calidad institucional, a países donde hay mejor calidad institucional. Ahí es lo que quería, porque vos elaborás el índice de calidad institucional. Y ahí te muestra una cosa que es muy interesante. La gente se va de donde está protegida por el Estado a buscar oportunidades al sector privado. Nadie va, ningún inmigrante ilegal en Estados Unidos, en Europa, puede ser empleado público en Estados Unidos y Europa. No hay ni posibilidad técnica de que sea. O sea, no van a buscar ni un plan ni un empleo público. Hay una discusión sobre eso, porque en buena medida el rechazo que se produce en esos países que reciben inmigrantes corresponde, creo que, a dos cosas. Una es que tienen temor a que se queden con empleos que irían para los locales. Y la segunda es que abusen, digamos, hagan uso del Estado benefactor, ¿no es cierto?, gratuitamente. Y la verdad es que cantidad de estudios que se han realizado muestran que esto no es así. En primer lugar, en esos países estos inmigrantes no quitan empleos a los locales, porque normalmente son empleos que los locales, la verdad, que mucho interés no tienen en tomar. Prefieren otra cosa, tienen expectativas para otro tipo de empleo. Y en segundo lugar, también está analizado de que no hacen uso del Estado benefactor. O sea, acá el tema sería si son contribuyentes netos o usuarios netos, porque el inmigrante que llega empieza a pagar impuestos desde el momento que llegó. O sea que desde esa perspectiva uno podría decir, bueno, ya está pagando un derecho para usar algo, pero así todo parece que es menos lo que usan de lo que pagan en los impuestos cuando consumen o cuando, en fin, realizan cualquier actividad en el país al que llegaron. Ahora, y eso sería más probable en Europa que en Estados Unidos, porque en Estados Unidos la salud, la medicina, la educación, no digo que está privatizada, pero es de más difícil acceso en forma gratuita. Bueno, es verdad. Yo creo que sobre todo en los países del sur de Europa, como puede ser España, en cierto modo Francia también bastante, sí que tienen una cultura bastante más
dar planes sociales, de dar cierto tipo de ayudas a lo que es la inmigración, pero no creo, tampoco te podría dar ningún dato, pero no creo que en Estados Unidos sea así, simplemente por el modelo económico que tienen Estados Unidos. Aparte, hay que tener en cuenta un dato en relación a lo que decía Martin Krause. Si los inmigrantes quitan el trabajo, ahora mismo Estados Unidos está en el récord mínimo de desempleo en todo su track record, en el 3,8%. O sea que mucho trabajo no es que estén robando, precisamente. Aparte, tengo una pregunta, Martín, es contrafáctica la pregunta, pero supone que Trump se vuela loco, que no le falta mucho, digamos, y dijera, bueno, que entre cualquiera a Estados Unidos, pero no va a recibir nunca nada del Estado norteamericano. Yo creo que la gente va igual. Sí. Por supuesto que iría igual. Entonces, me parece que como indicador de la bonanza del sistema capitalista es un misil, es una bomba atómica. Sí, sí. Hay también, además de estos temas así de costos, beneficios, eficiencia, etcétera, hay también una cuestión de derechos, como sabes, en toda discusión, ¿no es cierto? Todos estaríamos de acuerdo que hay un derecho a emigrar, ¿no es cierto?, a salir de un país. Por eso el muro de Berlín era tan horrible. Ahora hay muchos que discuten acerca de si existe un derecho a inmigrar, ¿no? En otro país, señalando, bueno, pero acá los que estamos aquí somos como propietarios de esto y no queremos que vengan otros. Pero normalmente muchos de ellos o lo consiguen enseguida o vienen ya antes, ¿no? Entran en relaciones contractuales con la gente, con los locales. Entonces se produce una situación en la cual, como si fuera que, bueno, como aquí, por ejemplo, cuando alguien vive en un barrio privado y no puede entrar la persona que viene a trabajar a tu casa a limpiar la casa. Claro. Vos estarías en problemas, así que sería el equivalente de cerrar la inmigración. Bueno, no entran a tu casa, pero ahí estarían violando tu derecho a establecer una relación contractual con esa persona y llevarlo adelante, ¿no? Ahora, te hago una pregunta, me encanta esto. Vamos a hacer una pregunta hipotética. Que un país diga, no puede entrar nadie. Ahí estás violando el derecho de un local a establecer una relación comercial con uno de afuera. ¿Eso me está diciendo? Exacto. Ok. Con lo cual, ¿cómo se resuelve eso? No sé. Bueno, es que de nuevo, ahí si vos querés tener una política además que respete los derechos de tus habitantes tienen el derecho a relacionarse contractuamente con quien quiera relacionarse, sin que se lo puedas prohibir. O sea, con lo cual se te rompe la frontera, o sea... bueno, pero lo que podría pasar, porque esto al mismo tiempo vos podrías, siguiendo este argumento que es un poco como, teórico, así, digamos, para decirlo de alguna forma, podría pasar que la gente te diga, bueno, pero el que viene quiere decir que puede entrar nada más que el que viene con un contrato. El que no viene con un contrato no puede entrar. Sí. Bueno, tal vez eso es demasiado duro, porque muchas veces para tener un contrato hay que estar en el lugar. Entonces, si preocupa ese tipo de cosas, bueno, mínimamente podrías darle a esas personas un plazo, que es lo que normalmente ocurre, ¿no es cierto? Porque la entrada como turista normalmente es como de 2 o 3 meses, ¿no? Sí. Y el que consigue un contrato en 2 o 3 meses, bueno, ya está en una relación contractual. Si no, está como visitante, digamos. Si vos fueras asesor de Trump, ¿le dirías esto? Bueno, sí, claro, pero lo que pasa es que él está jugando, como todo líder populista, está jugando a decirle a la gente lo que supuestamente la gente está dispuesta a escuchar, ¿no? Y entonces no es una cuestión de que, a lo mejor él se lo cree todo eso, y probablemente sí, pero sobre todo está tomando en cuenta que eso le da rédito político, o cree él que le da rédito político. Hay argumentos antimigratorios que son linderos a los racistas, ¿no? Bueno, sí, dicen, no, dentro de 50 años la población afroamericana va a ser superior a qué sé yo, ¿viste? A la holando-inglesa y bueno, en el fondo, qué sé yo, me suena más a racismo que argumento económico. Bueno, sí, eso es verdad. Eso es verdad. Incluso para acá, vos extrapolame esta discusión a la Argentina con los latinoamericanos. Vos fíjate que hay toda una visión positiva de la inmigración venezolana y una negativa de la boliviana. Eso es.
Sí, eso es verdad. Ahora te voy a decir, te voy a decir otra cosa también. No, vos estás diciendo que eso ocurre, por ejemplo, con los centroamericanos que llegan a los Estados Unidos. Sí. Bueno, pero los países centroamericanos son tanto o más cerrados a los inmigrantes que los Estados Unidos. Entre ellos, claro, tenés razón, sí. Lo cual es absolutamente ridículo. Por ejemplo, países como Panamá, nadie puede ser maestro si no es panameño. ¿Qué tiene que ver todo esto? Te puedo asegurar que son muy cerrados, o sea que en cierta forma ellos se quejan y reclaman por su gente, ¿no es cierto?, que se va como inmigrante ilegal, pero al mismo tiempo no son abiertos a la llegada de gente de otros países o de cualquier lado, ¿no? Vos sabés que los gobiernos tienen creatividades que el flaco Spinetta lo hubiera envidiado profundamente. Vos sos muy borgiano, así que Borges también los hubiera envidiado. Sí. Vos sabés que el gobierno de Santa Cruz no podés trabajar, las constructoras que laburan en Santa Cruz no pueden contratar operarios neuquinos. Es increíble. Bueno, claro. Es de loco, ¿viste? Pero bueno, sí, contame, y extrapolame a la Argentina. En Argentina tenemos el problema que sí hay gratuidad. O sea, el argumento de las escuelas, los hospitales y qué sé yo. Sí, bueno, de nuevo, ahí se dan dos cosas, ¿no? Lo que habría que calcular, yo no he hecho el cálculo preciso, es cuántos impuestos pagan los inmigrantes en la Argentina y si eso los convierte en contribuyentes y si eso les daría o no derecho a participar de esos servicios en forma gratuita. Pero después, por supuesto, el problema está en la gratuidad de los servicios. Digamos, si vos no quisieras que eso ocurra y que se venga gente, por ejemplo, de un país vecino a hacerse una operación acá en un hospital de la Ciudad de Buenos Aires, si tuvieras, no digo ya los hospitales fueran todos privados, digamos, porque por ahí es demasiado pretender, pero si tuvieras un sistema de vouchers o de vales, los vouchers o vales los reciben nada más que, digamos, los contribuyentes. Claro. Y cualquier otra persona que vaya a un hospital le dicen, bueno, usted tiene que pagar un billete. Los locales pagarán con un vale y el resto, bueno, o pagan y se acabó el problema. Claro. Por eso no es algo que ni siquiera esté en discusión acá, lo que pasa que ahí la política mete la cola porque es más fácil apelar al argumento nacionalista que discutir la gratuidad o discutir un sistema más eficiente de asignación gratuita a través de vouchers y esas cosas. Es verdad, pero al mismo tiempo fíjate que el voucher y ese sería gratuito, pero tampoco lo quieren discutir, porque sería gratuito para el que lo recibe, digamos, no sería gratuito para los contribuyentes, pero sería gratuito para el que lo recibe. Está bien. O sea que no estás cambiando la gratuidad, simplemente estás diciendo, viene acá y todos pagan, pero unos pagan con unos vales que le dimos nosotros y otros, bueno, no sé, si no tienen vale, con efectivo, tienen que pagar con billete, como vos decís. Claro. Está bien. Sí, Martín, dame una línea calidad institucional. El índice, contámelo un poquito, así la gente se entera, porque sé que lo haces anualmente, hace ya unos cuantos años. Sí, verdad. Bueno, es un intento, la verdad que muy simple, de tratar de evaluar algo que es muy difícil de definir y mucho menos de medir, cosa que yo no intento, que es, bueno, que los países tienen distinta calidad institucional, y entonces es ver relativamente más o menos cómo están unos en relación con otros. Entonces hay algunos países que aparecen, lo que hago es tomar algunos indicadores, ver cuáles son las posiciones promedio que tiene cada país en esos y sacar un resultado, ¿no? Que va mostrando a través de los años cuáles son los países que tienen mejor calidad institucional y cuáles son los de peor y cuáles son los que mejoran o cuáles son los que empeoran y así, ¿no? Cada año vamos haciendo eso. Perfecto. Oíme, y te hago una pregunta, y ahí tenemos el elenco estable arriba y el elenco estable abajo. Exacto, el elenco estable de arriba siempre han sido 4 países desde que empecé a hacerlo, que son Nueva Zelanda, Suiza, Dinamarca y Finlandia. Y abajo tenés, obviamente Corea del Norte en el último puesto, pero tranquila, y en América Latina tenés a Haití, Cuba y Venezuela. Entonces, por lo que comentas, todos amigos nuestros.
Sí. O eran, sí. Por lo que comentas, el índice iría bastante en paralelo con el de la Heritage Foundation de Libertad Económica. Bueno, lo que pasa es que precisamente mi idea surgió de ahí. Ajá. Porque el índice tiene dos subíndices. Uno de instituciones de mercado, que ahí es donde se relaciona con el de Libertad Económica de la Heritage, y otro de instituciones políticas. Ajá. ¿No? Que los de Libertad Económica no tienen. Ajá. Perfecto. Está muy bien. Sí, y Martín, ¿y vamos mejorando? ¿Esta gestión mejoró un poco? ¿Se nota o no? ¿Falta todavía? Sí, no. Esto ocurre, el cambio institucional siempre se produce lentamente, y el índice va reflejando con un claro rezago. En el primer año primero hay que tener en cuenta que en los años de los Kirchner la Argentina había perdido algo así como 70 posiciones en el indicador. Ajá. Ahí se evalúan a 180 países, entre 180 y 190 países. La Argentina había caído 70 posiciones. En el primer año del cambio de gobierno mejoró 4 posiciones, y en el segundo como 15, o sea que ha mejorado 19 posiciones. Pero bueno, ya te digo, luego de una caída de 70 durante más de 10 años, ¿no? Ahora, y déjamelo leerte de largo plazo, porque uno bien se podría tentar a decirte, mejoraste 15 posiciones y tenemos una inflación del 35%. Bueno, sí, o sea, pero mejoraste otras cosas. Lo que pasa que eso, por eso seguís estando entre los 180 países, seguís estando, no sé, en la posición 115, claro, una cosa así. Claro. Pero mejoraste, no sé, eliminando el cepo cambiario, resolviendo el default, esas cosas que se hicieron sobre todo ahí al principio, ¿no? Y que ahí te demuestra que es fácil arrugar un papel y difícil plancharlo. O sea, sí. No, tal cual. Es así, porque después para reponer el quilombo que hiciste, te lleva un montón de más tiempo y tenés que mayor exigencia de mejorar posiciones, ¿es así? Exacto, pero al mismo tiempo, para darnos un poco de optimismo, si hiciéramos algo, fíjate que países, por ejemplo, un país como Letonia, que era parte de la Unión Soviética, un país sometido al comunismo ruso, hoy debe estar en la posición 20 más o menos en todo el mundo. Ajá. O sea que ellos han podido mejorar su calidad institucional, no de un año para el otro, por supuesto, porque el cambio ahí empezó hace casi 30 años, pero se puede. Y eso Letonia, porque la que habían dado muy bien de entrada era Estonia. No, perdón, me confundí yo, Estonia, perdón. Me parecía. Sí, perdón. Y ahora siempre me confundo estos países de ahí. Oíme, hasta que jueguen los mundiales, Martín. Los países existen a partir que juegan mundiales. Ahora descubrimos a Islandia, ¿viste? Tal cual. Pero, y eso ya se nota en esos países después de algunos años, una década después, no sé, no tengo el timing, en el bienestar de la gente. Por supuesto. O sea, bueno, todos los años que hacemos el informe, vinculamos la calidad institucional con alguna otra cosa que sea importante. Es decir, lo vinculamos con el nivel de ingresos, con el volumen de inversiones, con la innovación, con la calidad de vida, y siempre encontrás que hay una clara relación entre calidad institucional y alguno de esos resultados. Claro. Y los países que tienen mejor calidad institucional son los países que tienen mayores niveles de ingresos, ¿no? Está bien. Bueno, Martín, te vamos a molestar mucho antes de que mejoremos en la calidad institucional, si no estamos sonados, no hablamos de unos cuantos años. Es verdad, es verdad. Sí, pero, cuando quieras. Así que bueno, te agradezco muchísimo. Ok, un placer. En lo personal, un gran abrazo a tu familia, que es una familia extraordinaria. Igual a la tuya, que también lo es. Ahí anda, no, son medio vagos eso, pero no importa. Sí, gracias, Martín. Estamos chao, Gustavo. Chao, hasta luego, adiós.
Estás escuchando Demoliendo Mitos. Bueno, ahí hicimos un switch entre la cumbia y el rock. Bien, Leo, te felicito. A ver, esta semana seguimos con los cambios de gabinete, seguimos buscando tiempos. Nos enteramos de palabras raras. A mí me encantan las palabras de estos que hacen los funcionarios, de que la tesorería se financie durante mucho tiempo con letras intransferibles. O sea, el clavo más grande del mundo. Es decir, ¿no? Y me parece muy impresionante. Y yo después te pido que me comentes alguna experiencia europea o lo que se puede aprender de allá. Que explícitamente la tesorería diga, bueno, yo me endeudo en pesos, pero ahora voy a tratar de licuar esa deuda, es decir, que pierdan en valor real porque aumento el tipo de cambio y después lo paso a una deuda más grande. Yo, ¿con qué cara le pedís plata al mismo tipo que en la cara le está diciendo, che, tu deuda que no me la banco más, te la voy a licuar y préstame a 5 años ahora porque no puedo a una semana? Sí. Si eso lo hicieron privado, si yo lo hago eso con el banco me pega un portazo, me manda a la mitad de la avenida, ¿viste? O sea, andá a licuarle otra cosa. Yo creo que hay un paralelismo muy, muy bueno con lo que es el tomar alcohol. Tú te vas una noche de copas y te tomas 7 copas. A la mañana siguiente, ¿qué pasa? Que tienes, en España le llamamos resaca, no sé si aquí también. Sí. A la mañana siguiente tienes resaca y tu amigo te dice, no, como tienes resaca lo que tienes que hacer es seguir bebiendo. No estás consiguiendo nada, lo único que estás haciendo es aplazar el problema. Pedir prestado para devolver lo que ya tienes prestado no es más que posponer el partido. Y así no solucionas ninguno de los problemas que vienen por venir. Pero nosotros encima al mercado financiero que nos presta, al mismo tipo, le digo, che, bancame, claro, devalúo la moneda, así te debo menos dólares y me es más fácil pagártelo, porque me prestan dólares. Es una cosa increíble. Sí, contame lo que hablábamos en el corte. Sí, no, básicamente lo que hablábamos en los descansos era la panacea que se está montando sobre la magia de los bancos centrales. El otro día leía un titular, no sé si era algo así como Caputo dice que el Banco Central garantizará el crecimiento de la economía. Bueno, el Banco Central jamás ha creado crecimiento y jamás lo va a crear. ¿Por qué? Porque el Banco Central no es algo que exista para desarrollar una economía, es algo que existe, en el caso de que tenga que existir, para conseguir las condiciones que te permitan a una economía crecer. No es para producir. Yo creo que esto viene... Y de hecho, la economía creció mucho en todo el mundo antes que exista el Banco Central. A pesar del Banco Central. Y antes que exista. Eso es. Entonces yo creo que eso es el debate que se está planteando siempre. Para mí el debate económico siempre se ha medido en 2 términos. Los que creemos que el valor o que la riqueza de un país está en los bienes y los que creen que la riqueza de un país consiste en imprimir billetes. Yo simplemente les plantearía una cuestión. Imaginemos que nos situamos en mitad del desierto, con sed, a solas, pero con un billete de $500. ¿De qué te sirve el billete de $500 si no hay nadie que haya producido un pozo al que poder comprar? Es lo mismo para los términos económicos. Tú puedes tratar de imprimir todos los billetes que quieras, pero eso no soluciona el problema. ¿Por qué? Por algo muy sencillo. Porque lo único que consigues es trasladar la inflación. Y Argentina es un ejemplo, Zimbabue es otro ejemplo, Venezuela es otro ejemplo de que el hecho de imprimir billetes no implique que estés imprimiendo dinero, porque la moneda y el dinero son cosas que no tienen nada que ver. ¿Y cómo lo estamos viendo esto ahora en términos económicos en Europa? Con el parón que ha habido en las recompras de bonos de soberanos. ¿Qué es lo que está pasando en los últimos años? Los estados han estado emitiendo bonos de manera continua. ¿Y quiénes eran los únicos que compraban los bonos? El Banco Central Europeo. ¿Qué es lo que ha pasado ahora que el Banco Central Europeo ha dicho que no va a comprar esos bonos? Que no se sabe a qué tipo van a cotizar, no se sabe a qué precio van a tener. En definitiva, se te ha desmoronado toda la estructura que tenías, porque era una demanda que no era una demanda real. Entonces ahora, junto con la subida que probablemente venga en enero del año que viene aproximadamente, lo que tienes es unas empresas y unos gobiernos que se han estado endeudando de manera continuada y que ahora no saben cómo hacer para refinanciar su deuda. Estos bonos que vos decís son bonos de empresas y de gobiernos. Los del Banco Central Europeo son solo de gobiernos. Lo que pasa es que cuando el Banco Central Europeo ha situado la tasa al 0%, que es lo que ha pasado, que las empresas se han dedicado a pedir deuda como locos. Y aparte no la totalidad de las empresas, porque de hecho si tú ves el crédito que se ha concedido a las empresas en Europa ha disminuido, pero ha disminuido la totalidad. Pero si cogemos, o si agarramos, la
las empresas con peor calidad crediticia y las empresas que apenas están dando beneficios, esas son las que se han dedicado a emitir deuda. ¿Qué es lo que te quiere decir? Que por un lado tienes a empresas que no tienen una estructura productiva real, y por otro lado tienes empresas tremendamente endeudadas. Cuando esas dos facetas se juntan, ahí es cuando vienen los problemas. Lo que pasa es que a veces en la macro nos olvidamos de conceptos simples, ¿no? La tasa de interés, como todo precio, te marca un corte. Exacto. Y el corte es qué proyecto la economía prioriza hacer y qué proyecto dice no lo hagas porque no quiero pagarlo, no me sirve. No da rentabilidad. No da rentabilidad. Y la tasa cero te está diciendo que un proyecto de 1% es rentable. Sí, sí. Y la tasa negativa te dice que un proyecto cero es rentable. Eso es. Entonces, ahí es cuando baja la calidad del crédito que das. Exacto. Y donde estamos sacando ahorro presente para tirar a la cloaca. Entonces después cuando hay que reponerlo, no tenés el ahorro presente, no tenés el ahorro. Yo me planteo qué clase de monstruo de economía hemos creado, que una subida del 1% en los tipos de interés resulta devastadora y ninguna empresa la podría afrontar. ¿Qué tipo de empresa tiene un marginal de beneficios tan bajo que en el caso de que le suban un 1% la tasa de interés, todo se desmorona? Ahora, eso en la práctica significa que esa empresa o ese estado o ese municipio o lo que sea vive, porque evidentemente paga sueldos y paga retiros y paga beneficios y qué sé yo, vive siempre de prestado. O sea, no hay una contribución real del negocio a mantenerse. Entonces, claro, cuando te sube 1% es una tragedia. Lo mataste. De hecho, hay un problema ahora mismo, que es que hay un libro que se llama This Time is Different. No sé si está traducido al español, me parece que sí. Y dice que una vez que los estados alcanzan el nivel de deuda del 60%, es decir, lo que básicamente alcanzaría Argentina, los estados ya no pueden volver a repagar su deuda. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Seguir emitiendo deuda para pagar el cupón, pero nunca pagar el principal. ¿Qué es lo que sucede? Que entonces la deuda nunca reduce en términos de principal, y luego vienen lo que hemos visto en España hace unos años, los casos de impago. Hemos visto Grecia, que también amenazaba con impagar. Hemos visto que ahora Italia está amenazando con impagar. Eso pasó en todos los estados europeos, Portugal, Grecia y tal. También pasa en Alemania, por ejemplo. O sea, en Alemania no, y en Alemania no pasa porque en el año 2010 un canciller que se llamaba canciller Schröder se llevó a cabo el mayor recorte de gastos de toda la economía. ¿Qué es lo que consiguió en el año 2010 el canciller Schröder con los recortes brutales que hubo? Que en el año 2012, en el año 2011, en el año 2014, cuando el resto de Europa estaba devastada, Alemania se podía sostener y era entonces la locomotora de toda Europa, porque tenía un ahorro que el resto de los estados no tenían, y eso es lo que les permitía crecer. Ahora, está bien. Una pregunta pava que de mi ignorancia supina en esto. Los países del este que se incorporaron a Europa, ¿sí tienen este beneficio de que el Banco Central Europeo le compre? Tengo miedo que el beneficio que yo tomo como ejemplo, como gran ejemplo de una economía mundial, para mí es Polonia. Sí. No por lo que sea Polonia, sino por lo que se bancó Polonia. Claro. O sea, recordemos Segunda Guerra Mundial. Bueno, Polonia primero cambió de manos toda la vida entre los rusos y los alemanes, nunca sabe de quién es. Y segundo, que la Segunda Guerra Mundial fue literalmente devastada. Sí. La ciudad de Varsovia, Hitler dio la orden de devastarla, de sacarla del mapa, que no esté más en el mapa. Llegó al 75% de destrucción total. Pensemos, yo a todos los argentinos siempre le digo lo mismo, estudiemos la Segunda Guerra para ver cómo en mucho menos de 80 años, porque Polonia no se levantó antes de ayer, en 60, 50 años, no solo tuvo la ocupación nazi, después tuvo la ocupación comunista, el desbaste total. Pensemos acá cuando a veces se nos cae un puente y tardamos 10 años en repararlo, un puente solo. Pero bueno, yo a los pozos que agarro todos los días en la ruta le pongo nombre, porque ya los conozco los tipos. Agarro todos los días, durante 5 o 6 años te entablás cierta amistad. Y hoy Polonia exporta el doble que Argentina. Sí. O sea, con lo cual me daría cierta tristeza que ese bienestar esté basado únicamente en la compra de bonos del Banco Central Europeo. No lo está. ¿Y sabes por qué no lo está? Porque la moneda de Polonia, la moneda de Bulgaria y la moneda de otros países de Europa del Este no son el euro. Y como no son el euro, tienen su propia política fiscal. No son países que están en la Unión Europea, pero no tienen el euro porque no cumplían ciertos requisitos, etcétera. Lo bueno que tienen es que es una moneda muy indexada a el euro.
¿Qué quiere decir esto? Que si la M1, hay casi una convertibilidad con euro. Sí, es básicamente como si fuera un patrón oro, pero aplicado al euro sería el oro. Entonces, si el euro no crece más del 1% o del 9% en la masa monetaria, la leva, por ejemplo, en Bulgaria no puede crecer más. ¿Qué es lo que te controla eso? Que los estados no puedan emitir como está pasando en otros países. Es una convertibilidad al euro, una paridad al euro y tiene la misma inflación que Europa. Exacto. Y aparte, otra de las medidas que están teniendo bastante positivas en ese entorno es que, por ejemplo, Bulgaria se ha planteado una situación en la que, además yo esto lo hablé con un economista bastante bueno de Bulgaria, que es segundo del Ministerio de Economía, que me decía, mira, nosotros cuando nos planteábamos el modelo económico nos planteábamos dos situaciones distintas. Podemos o tratar de ser un país con impuestos, regulaciones y un país que tenga el control de capital y tratar de pensar que que todo el capital que tenemos dentro de Bulgaria se va a quedar en Bulgaria, o podemos tratar de atraer capital de fuera con bajos impuestos y bajas regulaciones. ¿Qué es lo que hicieron? Bueno, creo que es más factible, creo que es más razonable, simplemente por la vista empírica, pensar que si bajo los impuestos a las empresas van a traer las inversiones. ¿Qué es lo que sucedió? Objetivamente, subieron las inversiones, subieron la recaudación vía impuestos, gracias a esa mayor inversión, y Bulgaria ahora mismo es una de las primeras economías en crecimiento de la Unión Europea. Otro de los... para que lo veas, empíricamente, yo en Bulgaria trabajaba en una empresa que era holandesa y se había ido a Bulgaria simplemente porque la tributación era menor. ¿Qué es lo que le quiere decir esto a Argentina? Bueno, pues que si probablemente baja los impuestos, lo que consiga es atraer el resto de inversiones que están en Latinoamérica y que probablemente en un caso de tener una tributación menor se podrían dirigir perfectamente a Argentina. Me surgen dos cosas. Primero, lo que hablamos al principio del error tipo 2, ¿no? Si haces las cosas bien, es probable que te salga bien. Y cómo estos países dan el ejemplo. Yo le reitero a la gente, estos países estaban demolidos, destrozados, porque terminó la Segunda Guerra Mundial y tuvieron los comunistas 50 años más. O sea, ¿viste? O sea, te levantás, terminó la guerra y te pasó una planadora por arriba. O sea, peor imposible. Y cómo se la jugaron a hacer las cosas bien. Yo tengo el caso de Estonia. Me olvidé de preguntarle a Martín que Estonia prohibió que las privatizaciones las compren empresarios locales. O sea, querían tanto la incorporación de capital extranjero que le prohibieron a la mafia rusa, a todos los pícaros estos, que compraran las empresas. Y el segundo punto, que me parece interesantísimo lo que estás diciendo, realmente es muy interesante, es la velocidad. O sea, es una pena que Argentina no entienda esto, porque el cambio es veloz. No es que decís, bajar los impuestos hoy y las inversiones vienen dentro de 50 años. En términos económicos, tampoco necesita. Bulgaria se habrá reformulado. Si se cayó el muro en el 89, ya en el 2000, en 10 años ya estaba medio armadito el asunto. Exacto. Yo recuerdo haberle preguntado a Guillermo Nielsen, que conoce muy bien Alemania porque fue embajador allí, ¿cuánto tiempo tardó en hacerse de vuelta a la ciudad de Dresde? Yo lo comenté en este programa. Dresde hoy es la Florencia del Elba, no sé si ha sido. Yo vivía en Alemania, de preciosísima. Hecho, muy cerca de ahí. Y claro, salió del muro de Berlín en noviembre del 89. Sí. Y los tipos ya en el 2000, en 10 años ya era una ciudad alucinante. 2000, 2002. Lo normal es que una economía tienda al crecimiento y que un Estado tienda al decrecimiento. En base entendamos eso, yo creo que el resto viene solo. Y yo te reitero el tema de la velocidad, porque 10, 12 años son 3 mundiales. Y 3 mundiales para nosotros es, ¿viste? lo que no dura la crisis esta, sino que va fuera de la primera ronda. Es muy rápido, vuela el tiempo. Bueno, creo que es casi todo por hoy. Hicimos creo que un lindo programa, buena conversación con Martín. Es genial estas experiencias tuyas de Europa, la verdad que los ponderos. Te reitero las felicitaciones, loco. Muchas impresionante, Choque los 5, porque realmente brillante. Gracias. La tesis con premio. Vos sos muy humilde. Bueno. Un argentino no haría eso. Ya lo hubiéramos puesto en la cucarra. A ver si luego me van a hacer tributar el premio. De eso no dudes. Por eso no lo cuento. Bueno, le decimos a la gente hasta el próximo viernes acá en Demoliendo Mitos. Muchas gracias. Muchas gracias.